buenas noches, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa, Botaneando con los Santos. Llenos de alegría, felices porque estamos celebrando en este jueves de la octava de Pascua la alegría de que nuestro Señor ha resucitado. Ha vencido la muerte con poder. La tumba está vacía y nuestro Dios está vivo. Y bueno, pues con este entusiasmo estamos iniciando con este programa. Les invitamos a que no se muevan, por favor, porque esto apenas inicia. Bueno, y para botanear el día de hoy, aquí me acompaña una hermana que ya ha compartido conmigo ya la nacionalidad, porque ella ya es toda una, bueno, nunca ha dejado de ser mexicana, pero también ya es dominicana por ser misionera, ¿verdad? Bueno, pues ella es la hermana Lupita Corona, al cual yo quiero pues darle un aplauso y una bienvenida a este programa. Bienvenida, hermana Lupita. Muchas gracias, Eleni, muy complacida por esta invitación que me han hecho a compartir con ustedes este programa de Botaneando con los Santos. Y pues sí, soy la hermana María Guadalupe Corona, estuve 8 años de misión en la bella República Dominicana. Gracias por lo de bella. Pues apenas tiene unos cuantos añitos que regresé allá. Muy contenta de estar aquí para compartir con ustedes. Hermana, yo conocí a la hermana Lupita, hermanos, pues cuando yo estaba en la formación iniciando, pues ya mi proceso para ser misionera. Y ella llegaba así, recién salidita del horno acá de la casa, recién llegadita de México. Y bueno, pues tuve la alegría de conocerla por allá en esa misión donde se ha pasado más años misionando que aquí en México, ¿verdad, hermana Lupita? Así es, 8 bellos años que pude compartir allá en este país, que sin duda pues podemos descubrir la gran necesidad que hay de Dios a donde quiera que uno va. Y pues ciertamente para mí fue una experiencia muy bonita porque, como lo decía la hermana Seleni, fue mi primera misión después de haber salido del noviciado, y como decimos nosotras las religiosas, fue prácticamente mi primer amor. ¡Wow! Qué bonito, qué bonito. Claro que sí, las primeras misiones nunca se olvidan, hermana Lupita. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, hermana Lupita, antes de que usted por ahí me comente sobre el santo del cual vamos a hablar en el día de hoy, porque aquí en Botaneando cada programa se hace más emocionante que nunca, porque en verdad la vida de los santos pues es como un manantial donde brota vida, precisamente porque en ellos vemos la acción de Dios, ¿no? Pero bueno, pues antes vamos a, ¿qué le parece? Yo quiero invitar a que escuchemos este cantito, que está preciosísimo, un cantito 100%, servidor de la palabra, y bueno, pues vamos a escuchar. Me parece ¿Sí? perfecto. Ahí le dejamos. Déjame contemplarte cara a cara, adorándote en cuerpo y alma. Muéstrame, Señor, que poco barro soy, que puedes moldear solo para ti. Yo te ofrezco un corazón dispuesto a todo. Por favor, permite sus latidos. No sé cómo decirte que te amo. No sé cómo explicártelo. No sé qué viste de mí, que mi pequeñez te conmovió. Has bajado nuevamente aquí, ofreciéndote otra vez a mí. Todo frente a ti, lo grande se hace nada, pequeño es y miserable sin ti. Ya no eres pan ni gotas de un lagar.
por amor. Blancura infinita, celestial manjar, más brillante que cualquier resplandor, aunque no te pueda ver. Me dejas probar tu miel, alianza sin un fin, es promesa de tu amor, un misterioso maná, que por mí siempre estás. Sustituiré un ardiente será, custodiando sublime oblación. Todo frente a ti, lo grande se hace nada, pequeño es, miserable sin ti, ya no eres pan, ni gotas de un lagar, es tu cuerpo y tu sangre consumidos por amor. Al recibirte, mi Dios, mi barro ya no es barro. Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy compartiremos con ustedes la vida de San Cipriano, un santo a lo mejor muy poco conocido y muy confundido también con otro santo que incluso lo utilizan mucho para el esoterismo y ese tipo de cosas, pero vamos a aclarar muy bien quién es San Cipriano, obispo y mártir, también conocido como Cecilio Cipriano Tasio. Y pues su memoria litúrgica se celebra el 16 de septiembre junto con la memoria de San Cornelio Papa. Wow, hermana Lupita, usted me vino hoy estamos como con un tinte muy eclesiástico, ¿verdad? O sea, no, y es que aquí en Botaneando hemos visto varios santos, varias vidas, como cada datos también muy peculiares, muy particulares, ¿no? Pero nunca, hermana Lupita, habíamos tratado pues a un padre de la iglesia, porque como usted dice, ¿no? Cipriano, es un padre de la iglesia, por ahí a nosotros estamos en nuestra clase de patrología. ¿Sí recuerda por ahí que nos preguntaron examen, hermana Lupita? Sí, lo reprobé. No es cierto, bien. Pues es un padre de la iglesia, queridos hermanos, por su antigüedad. Sí. Estamos hablando del siglo III y sobre todo también por su santidad de vida, un gran hombre, su testimonio ante los demás y la aceptación de la comunidad también por sus grandes escritos, un gran maestro de retórica antes de su conversión. Y pues sabemos, bueno, aquí nos dice que San Cipriano nació hacia el año 200 aproximadamente en Cartago, en África. Y pues era pagano, incluso sus padres eran paganos, eran pudientes, ya tenían algo de dinerito. De cuarto, dirían en República. Así mismo, y pues se convierte al cristianismo contando ya con un poco más de 40 años, o sea que ya era medio grandecito. Y ya no era adolescentito, ¿no? Ya claro que no. Como nosotras, ¿verdad? Que nos convertimos chiquiticas, pues él no, él fue ya con sus añitos. Y su conversión fue inspirada en Cecilio, un presbítero de su tiempo, el cual pues lo inspiró precisamente por su vida, por su testimonio, y pues esto nos impulsa a nosotros a descubrir que también nosotros podemos ser un motivo de conversión para otros, sí, dependiendo del estilo de vida que nosotros llevemos. Así es, ¿no? Y bueno, qué bonito decir que con el testimonio del padre, del sacerdote, él se sintió llamado abrazar la fe y digamos por ahí, pues qué tipo de testimonio, qué sacerdote que estaba viviendo, entregado su vocación, su ministerio, porque como usted lo dijo anteriormente, pues era pagano, ¿no? Entonces, pues un pagano, pues no es que va a misa, no es que conoce nada de la fe, ¿no? Está incluso en familias donde tenían otros dioses, otras costumbres e incluso otras líneas en lo que creían, en sus creencias.
Entonces, no, pues un testimonio fuerte, ¿verdad? Que a él lo motivó y qué bonito que podamos decir que el testimonio del consagrado puede influir también en los demás. Y en algo muy importante porque, imagínate, es la salvación de la persona. Sí, pero es algo bien importante, no solo el testimonio del consagrado, sino de todos ustedes que nos ven ahí en Claro, sus sí. casitas, porque pues todos somos consagrados por el bautismo y la hermana decía un punto muy importante. Vemos un santo que podríamos decir hay un tema muy eclesiástico, ¿no? Pues todos formamos parte de la iglesia y como consecuencia todos estamos llamados a dar testimonio de vida, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en los que hoy más se necesita que tu vida y nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Así es. Aquí ya hemos hablado, hermana Lupita, de varios santos de Cartago. Allá hablamos de Felicitas y Perpetua, porque en Cartago en la antigüedad la iglesia fue muy floreciente, ¿no? Y donde muchos también derramaron su sangre por la fe. Precisamente por eso Cipriano, pues, hoy estamos recordándolo ahí, que es mártir, ¿no? Un mártir de Cartago. Entonces, pues, un hombre, ¿verdad?, que supo dar testimonio y hoy veremos lo que nos quedaremos admirados al escuchar su testimonio, cómo fue su martirio, porque también, como usted decía, todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Es que no podemos ser católicos a medias, ¿no? Con esa fe media tibia que a veces es característico en muchos de los creyentes, ¿no? La fe tiene que ser fervorosa y estar dispuestos a dar la vida por ella en las circunstancias que nos toquen vivir. Así es, hermana Seleni, porque algo que me llamaba mucho la atención de la vida de San Cipriano es que dice que cuando él, aún siendo catecúmeno, es decir, cuando todavía no se bautizaba, él optó por vivir la continencia, es decir, la castidad, el abstenerse de tener una relación con alguien y pues esto es un punto muy importante y quizás es algo que muy pocos tocan hoy en día, ¿no? Y también otra virtud que él quiso cultivar mucho durante su catecumenado, pues también fue la austeridad y la caridad, porque ya lo decíamos, era de más dinerito. o menos de dinerito. Y pues él decidió repartir sus bienes a los pobres, sí. a los más necesitados. Y con esto no quiero decir, ¿verdad?, que nosotros vayamos a vender todo lo que tenemos, pero sí es importante el ver la necesidad del otro, sobre todo en estos tiempos de pandemia, vemos que hay gente sin trabajo, sin comida, que está pasando necesidades y yo creo que pues no está de más el poder brindarle la ayuda al que lo necesita, a ejemplo de este gran santo. Así es que este hombre abrazó el llamado con radicalidad y es eso, cuando Cristo llega se tiene que ver reflejado en nuestra vida y comienza uno a tomar decisiones, ¿no? Decisiones así radicales que pueden manifestarse en los pequeños actos cotidianos de nuestra vida. También Cipriano, algo que es muy característico de la hermana Lupita, es que él escribió muchísimo, o sea, sus escritos fueron grandes aportaciones para la iglesia. Pues precisamente por eso es un padre de la iglesia y bueno, pues también un hombre que con sus escritos defendió la fe. Es que ese hombre estaba enamorado completamente, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, de la fe, abrazar la fe y la defendió. Entonces muchos de sus escritos también fueron para combatir herejías que estaban desviando a muchos por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos escritos y un punto muy importante en el que él se centró, hermana Lupita, fue en la unidad de la iglesia. O sea, tan enamorado estaba de la fe, de la iglesia, que siempre su deseo era esto, la iglesia es una. Tenemos, insistía mucho en lo que nos dice la carta a los Efesios, ¿no? Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Entonces, pues también, ¿verdad? Siempre el vernos, ¿verdad? Como una sola familia, el luchar porque todos caminemos de la mano y bueno, pues rumbo a la patria definitiva, ¿verdad? Así es, y precisamente esa lucha por la unidad en la iglesia, hermanos, pues se da justamente porque en sus tiempos había cristianos llamados libeláticos. ¿Quiénes eran estos? Eran personas que obtenían o pagaban cierta cantidad de dinero para obtener un certificado donde ellos dijeran donde ese certificado dijera que ellos apostataron, es decir, adoraron a dioses falsos y les entregaban un certificado que constataba esto para ser liberados de la persecución y no fueran asesinados por el hecho de ser cristianos. Entonces, San Cipriano está en contra de eso precisamente porque dice, ¿cómo vamos a fingir adorar a dioses falsos cuando sabemos que no podemos hacerlo si debemos adorar a un único Dios? Exacto. Entonces, este era un punto muy importante de San Cipriano
Y pues este es nuestro deber, queridos hermanos, como cristianos hoy en día también, defender la unidad de nuestra iglesia, siendo miembros activos de ella y no miembros pasivos que solamente nos convertimos en simples espectadores, sino más bien verdaderos y auténticos cristianos que seamos capaces de dar la vida en nuestra iglesia hoy en nuestros días. Así es, ¿no? Y es que ya hemos dicho acá, porque en verdad ya hemos visto así varios mártires, cuyo martirio la narración nos admira, pero ya lo hemos comentado, el martirio, hermana Lupita, nunca se improvisa. O sea, yo no voy a ser mártir de ahora a ahorita, así, de un momentito a otro nada más. El martirio se va preparando. Y por eso que usted decía, me llama la atención, ¿no? Porque él estaba en contra de la deshonestidad, o sea, ser auténticos, ¿no? Soy de Dios, que se me note, lo digo, lo sostengo y me mantengo en ello, ¿verdad? Aunque eso me salga caro. Sí, porque también cuando pasaba ya la persecución, dice que estos libeláticos Ajá. ya entregaban su certificado como para ser admitidos una vez más en el cristianismo. Y pues imagínense, es como fingir, ¿no? Como ya lo dice la hermana, es fingir, no ser honestos. Y yo creo que esto, pues nosotros no podemos caer en eso, el fingir que somos cristianos cuando nos conviene. Y cuando no, ¿verdad? Pues huyo y me escondo y no soy católico, no soy cristiano, no conozco a Dios. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso y pues por eso yo creo que San Cipriano se destaca en su momento y también porque dice que estos mismos libeláticos procuraban dar como billetes de paz, así se le llamaba, con los que debían ser dispensados de la penitencia que se ganaba una persona por el hecho de haberse convertido en apóstata. Entonces, todas estas cosas eran como muy contrarias a sus creencias y a su convicción de ser fiel al Señor. Por ello, pues, hermanos, tengamos cuidado de cómo vivimos nuestro cristianismo. Así, y yo creo que la gente estará así como que un poco cuestionada porque está escuchando muchas palabras nuevas, ¿no? Y más usted ha repetido mucho, los apóstatas, ¿no? Bueno, es que hay que ubicarnos en el contexto acá con Cipriano. Ya dijimos que él es del siglo III. Hace muchísimo tiempo, inicios prácticamente de la iglesia. Entonces, en los inicios de la iglesia no era que pues tú podías traer aquí tu cruz, ¿verdad? O decir, yo creo en Cristo, ¿no? Hay que ubicarnos en ese contexto donde los primeros que abrazaron la fe, cuando los apóstoles comenzaron a predicar y a propagar el evangelio, muchos comenzaron a creer, a aceptar a Cristo, a bautizarse, y como nos dice Hechos de los Apóstoles, que ya lo empezamos a leer, hermana Lupita, pues propio, ¿verdad?, de este tiempo de Pascua, la palabra se difundía y el número de los discípulos iba en aumento. Entonces, pues bueno, en un principio la creencia del cristianismo, pues como que chocó con otras muchas creencias, ideologías, en fin. Entonces, los cristianos fueron rechazados y también perseguidos. Entonces, a muchos el defender su fe les costó caro, ¿no? O sea, tuvieron que derramar su sangre. Pero otros, como usted estaba hablando ahorita, la palabra apóstata, pues bueno, claro, no era fácil el hecho de decir, pues ahora te voy a cortar la cabeza, ¿no? Porque tú estás diciendo que crees en Cristo, y muchos, pues el pánico, el miedo, ¿no? Hacía que renegaran. Renegaban de su fe. En eso consiste la apostasía, en Ajá. renegar de su fe. Por eso le decía, es como negar que creen en Dios, que adoran a Dios y como consecuencia adoran a otros dioses, en este caso los dioses de Roma en ese tiempo. Y pues ciertamente, pues esto fue algo que conmovió mucho a este gran santo y por ello fue que decidió luchar contra estas ideas. Y por ello, como lo dice la hermana Seleni, pues era arriesgar la vida y morir como mártires. Y lo bonito es que, aparte de que sí habían apóstatas, ¿no? Los que pues se renegaban de la fe, como ya dijimos, pero también existían estos grandes hombres que, como usted decía ahorita también, no solo eran sacerdotes, sino que también eran laicos. Hay todo un semillero de mártires y todos en lugares distintos, con vidas y estados de vidas más bien distintos, pero que influían, hermana Lupita, ¿no? Porque Cipriano con su vida, con ideas claras que tenía, influía en esto, ¿no? En querer abrazar la fe, en abrazarla radicalmente, e invitaba con su vida y con sus palabras y con sus escritos a otros a que también lo hicieran. Así es, y por ello volvemos a decirlo, tenemos una misión cada uno de nosotros, el poder lograr que otros también cultiven una auténtica fe en su propia vida,
pero también en la vida de aquellos que nos rodean, porque también muchas veces cuando no damos un auténtico testimonio de vida, pues fallamos y pues ciertamente hacemos quedar mal a la iglesia y al mismo Dios. Así es, ¿no? Y ánimo los que nos están escuchando, tú que eres de esas madres que te esfuerzas, ¿no? Por inculcarle la fe a tus hijos, que quieres que en tu casa, pues, reine Dios, habite Dios, no te desanimes, ¿no? Hay que seguir siempre viviendo esta fe que hace plena nuestra vida y también influyendo siempre el esfuerzo que hagas por inculcar la fe a tus hijos, nunca será en vano, ¿no? Y ese es el mayor regalo que tú le puedes dar, el que tus hijos pues puedan abrazar la fe. Igual si tú, ¿verdad? Eres el papá y que también te esfuerzas por ser fiel a Dios, pues ánimo también. Y a todos los catequistas, hermana Lupita, porque yo escuchándola ahí como que hasta me llega también a la imagen también ahí los catequistas, ¿verdad? Que tienen una gran labor y que tienen una gran misión. Y que la enseñanza que la tienen que hacer con el mayor de los esfuerzos, con la mayor de la alegría, pero también acompañándolo con un testimonio de vida. Porque ciertamente podemos influir positivamente en los demás, pero también luego con cada cosa que hacemos pues hasta desanimamos, ¿no? Así es, por eso desgraciadamente enfrentamos esta realidad de mucha gente que pues por un mal testimonio, hasta a lo mejor a ustedes les ha tocado escucharlo como a nosotros, personas que dicen, no, pues es que yo ya no voy a la iglesia o no creo porque vi este mal testimonio. Entonces, es verdad, hermanos, depende mucho de nosotros y por ello pues cada día debemos pedirle a Dios la gracia de vivir con fidelidad, a ejemplo de los grandes santos, en especial del santo que hoy estamos conmemorando o del que estamos hablando. Bueno, pues solamente ya para ir concluyendo algunos datos biográficos de nuestro amigo San Cipriano, pues bueno, ya dijimos, él murió martirizado en tiempos del emperador Valeriano. Ay, Dios mío, esas persecuciones que fueron tremendas, ¿verdad? Murió un 14 de septiembre, aunque su memoria la recordamos ya, como dijo la hermana Lupita, el 16 de septiembre, y él murió en el año 258. Ahorita hablaremos al ratito sobre ese heroico testimonio de su martirio, ¿verdad, hermana Lupita? Así es, porque como que tan solo de leerlo y de escucharlo uno dice, ay, pues cuánto me falta a mí para poder vivir realmente con radicalidad esa fe que digo tener y pues sin duda la vida de este gran santo y la forma como él murió y el testimonio que dio incluso cuando es interrogado en su martirio a mí me llamaba la atención y pues cuestiona, ¿no? Nos invita a cuestionarnos de cómo vivimos nosotros y qué tan dispuestos estamos o qué tan preparados estamos para ser mártires. Nuestro padre fundador siempre lo dice, ¿no? Los quiero santos, dispuestos al martirio. Uy, eso está fuerte, ¿no? Bueno, antes, ahora que usted habló de nuestro padre fundador, yo creo que algo muy importante que debemos de decir de Cipriano también es su amor a las escrituras. O sea, tenía mucho amor a la palabra de Dios, era todo un servidor de la palabra. Y bueno, pues también él nos enseña con su vida a que siempre vayamos a las sagradas escrituras, que es fuente de vida y que es la palabra de Dios la que enamora verdaderamente de Dios. Bueno, hermana Lupita, ¿qué le parece si nos vamos a contemplar, a profundizar en unas frases de nuestro amigo San Cipriano? Me parece muy bien porque es necesario conocer cuáles eran sus frases y sus pensamientos. Eso, vámonos. Entonces, una de las frases que San Cipriano tenía muy marcada y que también me llamó mucho la atención es, no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre. ¡Guau! Eso está profundo. Sí, porque, hermanos, la hermana nos compartía desde el principio que San Cipriano era un hombre muy preocupado por la unidad de la iglesia y pues esta frase lo remarca muy claramente. Y pues yo creo que esto nos invita a cada uno de nosotros como bautizados, como ya lo decíamos, a ver nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo nuestro compromiso como bautizados, para que nos demos cuenta de que la misión de la iglesia no solamente es del sacerdote, de la monjita, del diácono, ¿verdad? De los seminaristas o de los catequistas, como decía la hermana, sí, sino de todo fiel cristiano que ha sido bautizado y como consecuencia, pues tú también eres uno de ellos y por lo tanto estás llamado a trabajar por esa unidad de la iglesia y a considerar que la iglesia es nuestra madre, si es que consideramos que Dios también es nuestro padre. No, y con lo que usted dice, hermana Lupita, pues siempre a la mamá, ¿cómo la vemos? Pues con cariño.
Yo creo que luego ahí, no sé si a usted le pasó alguna vez, a mí nunca me pasó, pero sí lo veía en la escuela, ¿no? Que cuando los niños querían pelear, lo primero que tenían que hacer era decirle algo de la madre, ¿no? Así insultarle a la mamá. Y si decía algo de la madre, no, ya eso era como para que se fueran, ¿verdad? O sea, como que era el punto en el que ya dirían aquí, se enchilaba el otro, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque con mi madre no te metas, ¿no? O sea, como que para uno, ¿no? Mi madre, pues, es lo más sagrado, o sea, lo más sagrado que yo tengo, ¿no? O sea, desde niño, a pesar de que luego ni conocemos la fe, ¿no? Y decimos, pero mi mamá es lo más grande y con ella no te metas. Entonces, el ver la iglesia como madre es verla con ese amor. Exactamente, defenderla, hermanos, estar dispuestos a defenderla, pero no con enojos, con pleitos, sino con nuestra vida, como ya lo hemos dicho, que esa es la mejor manera de defender nuestra iglesia. Y también tenía Cipriano otra frase que, bueno, dicen que no es tanto que sea de él, pero él le dio mucha fuerza a esta frase, o sea, prácticamente la hizo como suya, la abrazó. Él decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Es una fuerte también. Claro, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y nos ilumina mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, Cipriano sostenía esto, ¿no? Es aquí en la iglesia, Cristo ha instituido la iglesia para que la iglesia sea sacramento de salvación, para que todos en la iglesia nos salvemos. O sea, no es donde se nos dé la gana, no es donde querramos. Y como que con esa frase nos invita a pensar que como bautizados, y esto va para nosotros los bautizados, ¿verdad? Debemos de conocer, amar esta fe, defenderla, vivirla y también mantenernos fieles en ella. Porque es lo que decía Cipriano, ¿cómo que tú has conocido a Dios? ¿Cómo es que has conocido tu fe? ¿Cómo es que tú has estado en la iglesia católica, y luego te vas y te sales y te vas por allá? Sí, yo creo que esto es muy importante, algo que la hermana decía, un punto, conocerla, hermanos. Si muchos se apartan de la iglesia es justamente porque no la conocen. Entonces, ¿cómo voy a defender algo que no conozco? Y ciertamente, si muchos no encuentran la salvación en ella es porque tampoco la han sabido buscar, porque muchas veces pues somos muy conformistas en que decir, pues, pues yo sí soy católico, ¿verdad? Pero de nombre, soy creyente. Es la típica frase que muchas veces escuchamos y yo creo que esa frase en nuestros tiempos ya no es válida, más bien nunca lo ha sido, porque nosotros debemos darnos cuenta de que un verdadero creyente es aquel que conoce y defiende aquello que ama. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación, es descubrir que debo encontrar en ella los medios que el Señor me ofrece para alcanzar precisamente esa salvación que Él otorga. Oiga, cuando yo escucho esa frase de soy creyente, a mí me da un dolor en el hígado, de veras que, porque es que cuando tú eres consciente de esto que usted dice, hermana Lupita, ¿no? De estar claro, ¿no? En la fe, en la riqueza de la fe, en no relativizarla y hacerla menos o compararla y decir que es lo mismo todo. Entonces, cuando tú eres consciente de esto, sí como que ese comentario de yo soy creyente, sí causa dolor porque tú dices, no, pues a la persona le falta evangelizarse, le falta conocer verdaderamente la fe, ¿no? Entonces, esa idea también de que es que es lo mismo todo, podemos seguir a Dios donde quiera, ¿no? O sea, yo me puedo ir allá con los budistas, o yo me puedo ir respetando, ¿verdad? Respetando la creencia de cada quien, por supuesto, pero esa idea de decir, es lo mismo todo, ¿no? Yo me puedo ir, yo me voy aquí con los pentecostales que están en mi pueblo, y la señora es, ¿verdad? Bautizada, hasta comulga, pero va aquí y allá, no. O sea, no podemos decir es lo mismo todo. No tenemos que tener identidad. San Cipriano nos lo dice muy claro, ¿no? Cristo instituyó una sola iglesia, no fueron 10, no fueron 20, es una sola iglesia a la que tenemos que conocer y permanecer fieles a ella y vivir lo que la iglesia nos da para santificarnos, ¿verdad? Porque es precisamente eso, los sacramentos que los recibimos en la iglesia. Así es, hermanos, por eso pues sepamos valorar lo que se nos ha dejado justamente en esta iglesia, como ya lo mencionábamos, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, que son sacramentos que nos santifican y nos acercan más a Dios y sobre todo pues como que nos abren el panorama y nos dan la gracia de poder alcanzar aquello que por nuestras propias capacidades no podemos alcanzar. Así es. Y bueno, pues debemos también, como todos bautizados, todos somos misioneros.
y debemos de luchar por conocer más nuestra fe y también compartirla con los demás, para que cada día sean más y más y más los que llegan aquí, a la Madre Iglesia, ¿sí? Muchos dicen por ahí, hablando de personas que pertenecen, ¿no?, a los pentecostales, en fin, muchos dicen, son nuestros hermanos esperados, y yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Esperados, ¿por qué? Porque todos queremos así, estar unidos y caminar de la mano. Entonces, pero hay que trabajar por ello, y bueno, pues siempre teniendo esta identidad. Una vez que conozco la iglesia, la amo, y bueno, pues vivo en ella, y como en ese cantito, ¿verdad?, edifico, ¿no? Así Luchamos porque el reino de Dios se extiende. No, pues sí, pues frases de este hombre, pues todas las frases de este hombre mayormente hablaban de esto, ¿no? De la unidad de la iglesia. Y bueno, pues ese era un pastor muy celoso, ¿verdad? Y bueno, pues también nos enseña eso, a que nosotros también seamos fieles, celosos, que seamos entregados, ¿no? Por esta fe que no es cualquier cosa, sino que es la fe que hemos recibido de nuestro Dios y que debemos de compartirla con los demás. ¿Qué le parece, hermana Lupita, si nos vamos ahora a algunas anécdotas por ahí que están súper emocionantes de nuestro amigo San Cipriano? Sí, me parece muy bien porque es importante seguirlo conociendo cada día más. Vámonos a las anécdotas. Bien, queridos hermanos, pues continuamos aquí en nuestro programa Botaneando con los Santos y ahora vamos a compartirle una pequeña anécdota de San Cipriano que también pues es una invitación muy especial. Fíjense cómo cada vez más los santos nos sorprenden. Sí, o sea, siempre. Es como muy cuestionante ver sus vidas. Y de verdad uno como que dice, ay Dios mío, pues ¿qué estoy haciendo yo, verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y que sin duda, pues esta es la invitación. Yo creo que por eso, sin duda, debemos estar convencidos de que la iglesia nos los pone precisamente como ejemplos para que nosotros podamos ver sus vidas y pues de esa manera también ver la nuestra y ver qué me está faltando. Descubrir que el Señor cada día nos invita más a darnos cuenta de aquello que Él nos va pidiendo para alcanzar la santidad. Entonces, una anécdota de San Cipriano es que en su país, en Cartago, ahí donde él estaba como obispo, porque fue nombrado obispo ahí decíamos, en esta ciudad se sufre una peste muy fuerte de tifo y esto llevó ciertamente a que miles y miles de cristianos perdieran la vida. Ay, Dios. O sea, murieron miles de cristianos durante la peste y algo que también llamó la atención pues fue que San Cipriano organizó fuertemente a los sobrevivientes. Él hizo que los demás también lograran vender sus propiedades y ponerlas a disposición de los pobres y de esta manera ayudar a aquellos que sobrevivieron y que pues sufrieron más fuertemente estas calamidades de la peste. Y fíjense que yo me ponía a pensar en el tiempo que estamos viviendo ahora de pandemia muy relacionado, hermanos. Sí. Y vemos pues que también, o sea, ¿qué deja una peste? Muerte, hambre, desolación, tristeza, dolor. Crisis. Ajá, crisis económica. Y pues es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Por eso les digo que los santos pues también son de nuestros tiempos, sin duda alguna. Y pues yo creo que por ello debemos analizar fuertemente este tiempo en el que estamos viviendo y lo repito, ver qué nos está pidiendo hoy en estos precisos momentos ante estas calamidades de pandemia que estamos viviendo, que ya decíamos las consecuencias que está dejando son las mismas, hermanos. Igual la pandemia nos está dejando hambre, tristeza, dolor, muerte, desolación, sí. Mucha gente desesperada, mucha gente sin trabajo y pues ciertamente esto fue lo que dejó la peste. Y como consecuencia, dice, él organiza a los cristianos para que ellos pues sean capaces de ayudar. Pero aquí está un punto muy importante también, que San Cipriano no se preocupa solo por ayudar a los cristianos. Esto es algo que cuestiona más todavía porque él se decide a ayudar también a los paganos, a aquellos que adoraban a los dioses falsos, a aquellos que estaban en contra de ellos y que incluso pues también sufren persecución y todo, pero a pesar de eso, él tiene que enfrentar esta realidad y la asume y es ahí donde se muestra más fuertemente aquella virtud que él quiso trabajar, que fue la caridad en plenitud. Y yo creo, hermanos, que esta virtud
es algo que todos debemos cultivar sin mirar a quién tenemos que hacerle el bien. A veces nosotros nos detenemos por hacer el bien porque pensamos es que X persona no se lo merece o es que no es de los míos o no es de mi religión o no es de mi grupo. Y sin embargo, pues por ello ahí es donde remarcamos más la unidad que él buscaba justamente, el ayudar no solo a quien pertenecía en este caso a la iglesia, sino a aquellos que también estaban alejados de ella. Así es. No, y yo una vez escuché una frase por ahí, que decía, los cristianos no tenemos enemigos, y es verdad, porque a todos debemos de verlos como hermanos, ¿no? Y como usted decía, eso es un signo de la caridad, cuando eres capaz de ver con amor hasta incluso a los que no profesan la misma fe que tú, incluso a los que no están de acuerdo en mis propias ideas, ¿no? A los que no tienen esa comunión en los ideales conmigo, ¿no? El amor va mucho más allá, el amor rompe barreras, ¿no? Y como usted decía, hermana Lupita, qué bonito es estar abiertos a lo que Dios nos pide cada día y de la manera en la cual nos pide. ¿Cómo actuar? Eso nos lo dice Dios en particular, nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? Porque bueno, pues este hombre respondió a una necesidad es particular en su tiempo, necesidades como ahorita lo estaba expresando la hermana Lupita, ¿verdad? Ahora que estamos en pandemia, las hay siempre. Entonces, todos los días Dios nos habla y nos dice de qué manera yo puedo servir y yo puedo ayudar al que se encuentra más necesitado. Incluso dice que durante esta peste y al buscar la ayuda hacia los más necesitados, pues él también en sus predicaciones, en sus homilías, enfatizaba muy fuertemente la limosna, que eso era algo también muy importante para que pudiera ayudar justamente. Y yo pensaba, hermanos, pues nunca está de más, donde nosotros nos encontramos, ahí en tu casa, en tu parroquia, muchas veces podemos quizás hacer actividades por medio de las cuales, no sé, podemos recoger una despensa, Sí. alguna ayudita económica con la que podamos brindarle a X persona que nosotros, yo creo que ustedes ahí en sus hogares, en sus barrios, en sus comunidades o donde viven, pues se pueden dar cuenta de que hay gente muy necesitada y nunca está de más, hermanos, de verdad, nunca dejemos de lado la práctica de la caridad, que es algo que Dios pues nos pide trabajar, incluso el mismo Jesús pues es una de las virtudes que más enfatizó en sus discípulos, el vivir en la caridad, en el amarse unos a otros, y pues el amor se manifiesta en la ayuda mutua. Que de hecho en toda la Cuaresma contemplábamos, así poníamos nuestra mirada en la cruz, y la cruz resume esto, la cruz es el símbolo del amor, ¿no? La madera, así, el madero vertical, amor a Dios, ¿no? Y va unido, ¿no? Con el horizontal, amor a los hermanos. Entonces no podemos amar a Dios, no puede haber una unión con Dios cuando no hay una unión y un amor hacia los hermanos. Y ahora, ¿no? Recordando también este misterio de la Pascua, ¿no? Que nuestro Dios se ha levantado de la tumba. ¿Por qué se entregó? ¿Por qué murió? ¿Por qué ha resucitado? Precisamente por amor. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios, la entrega y la donación de sí. Entonces, hermana Lupita, como usted decía, pues es una esencia. O sea, más que un distintivo, es la esencia del cristiano. ¿Cómo puedo ser cristiano si no amo? Sería una mentira. Así es. Sería una mentira. Entonces, todos los días debemos de preguntarnos qué tanto estamos amando y cómo estamos mostrando nuestro amor, no solo a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, ¿verdad? Que a veces es más fácil amar a tu familia, sobre todo también a los que están un poquito más lejos, ¿no? O a los que te cuestan, ¿no? Que luego ha habido dificultades por ahí también. Bueno, pues también hay que cuestionarnos y preocuparnos por las necesidades del otro, las necesidades del otro, de mi hermano, de tal vez el que no lleve mi sangre, tal vez el que no conozco, pero también es mi hermano, y si él está necesitado y pasando por situaciones muy difíciles, esas necesidades también son las mías, ¿no? Porque es mirar a Cristo en el hermano. Así es, esta es la invitación, querida hermana Seleni, y pues yo creo que esta no es la única anécdota de San Cipriano. No, y pues hay sin duda habrá muchísimas. muchas, pero pues estas son las que nosotros quisimos resaltar un poquito porque van muy relacionadas con la realidad que estamos viviendo y la invitación que el Señor nos hace a mirar esa realidad, a no ser tan egoístas, a no encerrarnos en nosotros mismos, a no pensar que solo a nosotros nos toca pasar dificultades, sino que a lo mejor cuando yo estoy pasando o tú estás pasando por una dificultad, habrá quien está pasando otra peor. Entonces, pues esta es la invitación de parte de Dios. Así es. Mire, hermana Lupita, yo me encontré con alegría en la liturgia de las horas,
que como consagrados, y también siempre invitamos a los laicos, ¿verdad?, que recen la liturgia de las horas, porque es la oración universal de la iglesia, es una oración que une a toda la iglesia. Pues ahí narra el martirio de San Cipriano, y ya yo estaba muy contenta porque ya lo había leído y me gustaba mucho cada vez que lo leía, pero ni recordaba que era de San Cipriano. Y hoy que nos tocaba hablar aquí en Botaneando, como que lo busqué y me lo encontré. La liturgia está llena de las actas o de los testimonios. Cada vez que se martirizaba a alguien, los registraban, hacían las famosas actas, ¿no?, que es conocida como las actas de los mártires, y que a nosotros ahora nos ayuda a saber cómo pues fueron ellos martirizados y cómo dieron testimonio de su fe. Y en la de Cipriano, pues era todo un interrogatorio. Ay, sí. Era todo un interrogatorio, pero a mí me admira la interesa de este hombre que se mantuvo firme hasta el final. Mire, lo primero que le pregunta el procónsul, Galerio Máximo, el procónsul allí, lo que le preguntan, bueno, le dicen, ¿tú eres Tasio Cipriano? Claro, él dice, lo soy. Y le dicen, ¿tú te presentas ante los hombres como jefe de esta doctrina sacrílega? O sea, le llaman a la fe. ¿Y qué responde él? Y él responde, así es. O sea, un hombre que no se echa para atrás. Un hombre que dice, no, sí, yo sí propago esta fe, la he propagado toda mi vida y así es. O sea, el miedo que por ahí pues pueda llegar, porque se imponen, ¿no? Imagínate, eso lleno de ahí de soldados y el ver cómo mataban incluso a otros, ¿no? Como que era para ponerte así como que los pelos de punta. Pero él dice, así es, y se mantiene firme. Luego le preguntan, el procónsul le dice, los sacratísimos emperadores, dice, te ordenan sacrificar a los ídolos. O sea, era algo que les pedían, algo con lo cual podían retractarse, era si ofrecían un sacrificio, pues a los ídolos o al emperador, ¿no? Y él dice, no lo haré. Fíjense, hermanos, qué importante es esto, el poder descubrir que el santo, el que realmente está dispuesto a dar su vida por Cristo, pues no tiene miedo aún ante el peligro de la muerte, y pues eso es lo que vemos reflejado en este santo. Él dice, el Máximo le dice, piénsalo bien. O sea, dice, no lo haré. Y el otro dice, piénsalo bien, o sea, te va a salir caro. Y él dice, haz lo que se te ha mandado. Dice, tratándose de un asunto tan claro, no hay que pensarlo más. Entonces, tú podrás decir lo que tú quieras decir, y me podrás aquí amenazar con todas las armas que tengas, que quieras, con todos los suplicios que me quieras torturar, me lo puedes presentar aquí, y yo no me retracto y yo no retrocedo. Se mantuvo fiel hasta el final, y bueno, pues al final lo condenan. Dice, decretamos que Tasio Cipriano, dice el procónsul, sea decapitado. Y él dice, gracias sean dadas a Dios. Algo, ¿verdad? Algo como que deja en verdad a uno admirado. Gracias sean dadas a Dios. Es que desde siempre, ¿verdad? Precisamente por saber lo que el Señor nos ofrece, la vida eterna, al que da la vida por Él, estaba convencido de que al cerrar sus ojos aquí en esta tierra, lo abriría para la eternidad. Y eso le dio fuerza. Y eso es lo que nos tiene que también dar fuerza siempre a nosotros en nuestra fe. A veces sale caro, ¿verdad? Mantenerte firme en la fe. ¿Por qué? Porque a veces hay persecuciones de muchas maneras, hay dificultades, hay muchas cosas que se sufren luego por vivir en la voluntad de Dios. Pero siempre debemos de recordar esto. Dios está conmigo y Él me ofrece una vida plena aquí y una vida eterna, ¿no? Una vida plena, una vida en la felicidad eterna. Y eso tiene que a nosotros darnos fuerzas en nuestro caminar. Así es, hermana Cele, y también fíjate qué importante es que cuando él ya fue condenado a morir, ay, no, yo decía, bueno, qué punto tan importante es que él dice que todavía hizo pagar 25 monedas de oro a su verdugo, sí, como que mostrando su generosidad todavía, o sea que no se agotan sus virtudes en el santo, y pues esto no quiere decir que son imposibles de alcanzar, al contrario, yo creo que el ver cada vez que vemos una virtud en un santo, pues esto nos debe impulsar cada vez más a luchar, a darnos cuenta, hermanos, de que sí se puede alcanzar esta santidad que tanto anhelamos. Y pues ciertamente también su respuesta, ¿no? Todas las respuestas que él daba ante el interrogatorio del procónsul, y pues también es bien importante ver que él estaba convencido, era un hombre de un solo temple,
muy radical, y que pues ciertamente por ello dice, soy cristiano y además de ser cristiano, soy obispo y creo en un solo Dios. O sea, eso es, wow, tremendo, ¿no? Digno de admirar. Y digno por de ello admirar. pues fue condenado a morir justamente por creer en un solo Dios verdadero. Y pues volvemos a decir, ¿qué tan preparados estamos nosotros para ser mártires? Así es, ¿no? También en ese momento la multitud gritó, seamos decapitados junto con él. O sea, la entereza de este hombre influía también en muchos que lo conocían, que sabían qué tipo de vida llevaba, qué entregado era, y muchos también estaban convencidos. O sea, él transmitió esto, ¿no? Preparado a la hora de la muerte, eso de las monedas refleja de que, bueno, pues por tu mano, tú vas a ser el instrumento por el cual yo rapidito y esté en la gloria de Dios. Por eso dame la moneda de oro, ¿verdad? Sí. Porque estoy recibiendo la corona, la palma de martirio, la corona de la gloria. Entonces, pues, esta es la alegría que tenemos como iglesia, grandes tesoros, grandes ejemplos de hombres y mujeres que fueron muy valientes y bueno, pues que también a nosotros nos llevan también a abrazar la fe con esa misma radicalidad. Bueno, hermana Lupita, pues ¿qué le parece si nos vamos al texto bíblico? Porque nunca hay que dejar la palabra de Dios a un lado. Claro, como San Cipriano, ¿verdad?, fue un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, pues también nosotros como servidores de la palabra no la podemos dejar atrás. Muy bien, pues que venga la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, pues vamos a pasar a nuestra Sagrada Escritura. Si gustan buscar ahí en su Biblia, es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 23 al 26. Y vamos a escucharlo con mucha atención para que podamos ver cómo la palabra de Dios pues también hace meollo en la vida del verdadero cristiano. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 cosas dice el Señor. Olvídese de sí mismo. El que quiera ser discípulo mío, olvídate de ti. Carga con tu cruz y sígueme. 3 cosas que son muy importantes porque efectivamente a veces eso de olvidarse de sí mismo es dejar a un lado lo que uno quiere que esté luego en contra de la voluntad de Dios. A veces Dios le pide a uno una cosa, pero uno quiere otra, ¿no? Uno quiere hacer por ahí, como dicen, lo que a uno se le da la gana, ¿no? Entonces el Señor dice, olvídate de ti, deja a un lado eso que tú quieres por lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere siempre será lo mejor. Y a veces eso cuesta. O sea, la renuncia siempre cuesta. Pero es necesaria en el seguimiento del Señor, porque mismo Jesús lo vivió, lo hizo realidad. Dejó a un lado lo que él quería por abrazar la voluntad de Dios. Cargue con su cruz, ¿no? Qué difícil. Que a veces pesa, que a veces uno quiere como que renegar y echarla por allá y decir ya no más, ¿verdad? A veces las viejitas que me dicen, madre, mi cruz es mi esposo, dice. O sea, puedo decir, sí, a veces en el matrimonio hay situaciones difíciles, ¿verdad? En la vida consagrada también hay situaciones difíciles, en toda vocación. Siempre habrán dificultades en el camino, pero ahí es donde debemos de abrazar la cruz. Aunque esto no me gusta, aunque ya no quiera, aunque ya me sienta cansada, tengo que abrazar esto porque Dios me lo está pidiendo y porque esto me santifica y sígame. Una vez que renuncies, una vez que dejes a un lado lo que tú quieres, ¿no? Y toma la decisión de seguir al Señor. Así es, hermana Seleni, pero también veamos, hermanos, que pues Jesús lo dice, bueno, más bien recalca la importancia que tiene la libertad de cada uno de nosotros. Por ello el texto comienza diciendo, si alguno quiere seguirme, Sí, es decir, que quiera. si tú quieres hacerlo, y ciertamente pues no es fácil, a lo mejor pues para uno la experiencia es que es fácil renunciar a lo mejor a la familia, es fácil renunciar a tu casa,
a tus seres queridos, pero a veces, queridos hermanos, lo que más nos cuesta en realidad es dejarnos a nosotros mismos, negarnos, eso es lo que más cuesta, pero si uno decide hacerlo es con plena libertad. Jesús no obliga a nadie. Y ciertamente, pues a esto es a lo que estamos llamadas cada uno de nosotros, el poder descubrir que el Señor respeta nuestra libertad y si con plena libertad decidimos asumir estas tres cosas que ya nos mencionaba la hermana Seleni, pues yo creo que también con plena libertad debemos asumir las consecuencias que poder descubrir que si yo asumo esto, traerá consecuencias, ya sean buenas o sean malas, pero también traerá grandes beneficios a mi vida. Entonces yo creo que ahí está el uso de nuestra libertad ante todo. Y elegir siempre la plenitud, lo mejor. Si eliges a Dios, nunca te arrepentirás de Él. Algo también, un versículo del 26, que está con todo, ¿no? Y que bueno, pues ya nos ayudará, nos iluminará un poquito más en todo lo que hemos ido comentando a lo largo del programa. Dice, si alguno de ustedes se avergüenza de mí delante de los hombres, de mí y de mi mensaje, yo me avergonzaré de él delante del Padre. Entonces, no. A veces sí cuesta, a veces, ¿verdad? Permanecer fiel, ¿no? Y radical, y esto es lo que creo, y lo soy aquí y en la China. Porque a veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces por el ambiente? Pues porque estoy con otros, ¿verdad? A los cuales se van a burlar de mí si yo digo esto, ¿no? Si yo digo esto que yo creo, que es parte de mi fe, estos se van a burlar, ¿no? Me van a tomar de ¿cómo dicen por ahí? De loco. De loco, de rata de, ¿cómo dicen? De rata de sacristía, ¿no? A veces tenemos miedo a lo que el otro piense, a que se burlen, a que me hagan menos, a que me rechacen, en fin. Y muchas veces ahí como que luego como que nos avergonzamos o ocultamos o queremos guardar la cruz. O en el sentido de con las palabras, ¿cuántas veces no decimos lo que creemos por los otros, por lo que piensen los demás? Entonces no, dice el Señor, no te avergüences de mí. Es importante esto, ser fiel en donde estemos, decir lo que creemos, sostenerlo, esté quien esté. Esta es mi verdad, esta es la verdad. Y es la verdad que yo he hecho mi verdad también. Y bueno, pues hay que permanecer firme y fiel en ella. No podemos avergonzarnos de Dios, no podemos avergonzarnos de la palabra de Dios, es lo más grande. Y siempre, pues ahí debe estar nuestra gloria, ¿verdad? Así es, porque imagínense si nos avergonzamos del Señor, ahí demostramos que entonces no somos verdaderos cristianos. Y pues ya lo decía la hermana, ciertamente a veces es muy complicado a lo mejor dar testimonio, sobre todo en los ambientes donde nos desenvolvemos. Una ocasión escuchaba a una joven decir que muchas veces para pertenecer a una élite, dice, tienes que ser uno de los demás, tienes que ser uno más del montón. Y esta personita me decía, pero yo no quiero ser igual. Y ahí está la clave, hermanos, en querer ser diferentes a los demás. Y es ahí donde está el crecimiento de una persona porque lucha por mostrar la diferencia en medio de una sociedad tan acomodada, en una sociedad que difícilmente quiere dar testimonio, ya lo decíamos, por vergüenza, por miedo o simplemente porque no me interesa, por indiferencia total. Entonces yo creo que cuando realmente se quiere ser cristiano, no importa que no pertenezcas a una élite como los demás, porque tú tienes que ser diferente a los demás. Y yo creo que esto es lo que San Cipriano remarcó mucho en su vida. Fue diferente a muchos otros más cristianos que fueron capaces de renegar de su fe en el momento de la prueba, pero es ahí en la prueba donde justamente demostramos lo que somos. Así es. Ser siempre tú, defender la verdad, defender lo que piensas. Lo hemos visto en grandes líderes que dieron su vida por la patria, que defendieron sus ideales y lo hicieron incluso algunos hasta la muerte o algunos soportar el destierro, el exilio, ¿no? ¿Cuántos por ideales patrióticos, ¿no? Estuvieron dispuestos, ¿no? A meterse en complicaciones. ¿Qué más alegría, qué más estar en la verdad que hacerlo por la fe? Y hacerlo de una manera heroica, como decíamos, allí, en donde te encuentras, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en donde estés. Sé tú mismo y defiende y vive la verdad que has conocido. Bueno, hermana Lupita, pues fue una alegría traerla aquí a botanear con nosotros en este programa. Y bueno, pues con este gran hombre, San Cipriano. ¿Se anima en otra ocasión a venir de nuevo con nosotros? Claro que sí, queridos hermanos, con mucho gusto, ¿verdad? Estaremos con ustedes una vez más cuando sea necesario. Y pues recordarles, la vida de los santos son para nosotros
una inspiración. Para ello están delante de nosotros en un altar y pues ciertamente ojalá podamos imitar sus virtudes. Claro que no podemos ser totalmente como ellos porque cada ser es único, pero es verdad que algo podemos agarrar, ya sea de uno o de otro, pues algo podemos tomar para que eso sirva para nuestra vida. Y hermana Seleni, pues también muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, hermanos, pues invitarles a que siempre sigan fieles ahí a Botaneando con los Santos. Escríbenos, compártenos lo que piensas, tus dudas. Aquí estamos pues para aclararlas. Y también pues no te olvides darnos like, me encanta, me importa. Y bueno, pues también comparte este programa tan interesante con tus amigos, con quien tú sientas que también más lo necesite. Siempre hay que compartir lo bueno. Y bueno, pues deseándoles una feliz Pascua de Resurrección, que el Señor los siga bendiciendo siempre y bueno, nos vemos en un próximo programa. Muchas bendiciones y excelente fin de semana. Dios les bendiga.